Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nuevamente listo para dar continuidad al tema de la semana pasada, que fue Jesús y su reino milenial. El tema no lo terminé, pero el propósito del día de hoy es agotar el tema. Así es que ya estoy listo para iniciar. Voy a iniciar dando un pequeño resumen de lo que vimos en la semana anterior y voy a continuar con los temas que quedaron pendientes. En general, pues hablé del reino milenial, que Jesús va a reinar como rey sobre Israel y sobre todas las naciones. Así está escrito en la palabra de Dios, así está profetizado. Desde el Antiguo Testamento se dejan ver las profecías de este periodo de tiempo en donde Jesús gobernará todas las naciones desde Jerusalén a todas las naciones del mundo, de la tierra. Y mencioné algunas escrituras en Isaías 42:1, donde dice que Jesús traerá justicia a todas las naciones, dejando ver ese tiempo venidero, y también que juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos. Y esa palabra arbitrará es una palabra clave, porque si leemos el libro de Job, cuando estaba pasando por momentos difíciles, pues vemos que el anhelo de Job era que hubiera un árbitro entre él y entre Dios, un conciliador. Jesús no había venido, pero la situación, el momento difícil de Job le hacía anhelar a alguien que fungiera como árbitro. Y la profecía sobre el reinado milenial de Jesús nos dice que él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos. Y con ello, pues se cumple el anhelo de Job cuando decía que Dios no es un hombre como yo para que yo le responda y vengamos a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y desde luego que Job se refería a su reflexionar con Dios, el motivo por el que él estaba viviendo momentos difíciles en su vida. Y posteriormente Jesús, sabemos que con su obra redentora, pues ahora él es nuestro conciliador, nuestro intercesor ante el Padre, y funge como un árbitro, y lo hará así en este mundo, entre las naciones. Hoy, pues prevalecen los gobiernos humanos, y el príncipe Satanás de este mundo, pues está suelto. Pero cuando hablamos del reino milenial, pues hablamos de un reino donde Jesús será el que imparte justicia, el mundo vivirá en paz. En el propio libro de Isaías, en el capítulo 11, nos habla que el reino animal que hoy pues sobreviven conforme a una cadena alimenticia, alimentándose de una especie inferior para poder sobrevivir otra especie. En el reino milenial dice que pues ya no será necesario eso, el lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará con el cabrito, la vaca y la osa pasarán, y nos habla de un mundo en paz, no solo entre los hombres, sino entre el reino animal. Todo mundo podrá vivir en paz, los hombres vivirán en paz. El Isaías 32:18 lo dice así: mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. No habrá preocupación para los creyentes en Cristo, como a veces pues lo sufrimos hoy en este mundo, de que sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no será el caso en el reino milenial, porque Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 20:1-3, nos narra que durante ese reino milenial de Jesús, Satanás será atado. Será atado con una gran cadena, y la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, estará atada en el abismo por 1000 años. Ahí atado, se cierra, se sella sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años.
Entonces yo quisiera que imagináramos lo que está profetizado en la palabra, que se va a cumplir, un mundo donde un mundo justo, donde Jesús sea quien reine, que imparta justicia, donde su trono esté en Jerusalén y todas las naciones acudan a él para recibir justicia en sus asuntos. Isaías 2, del 2 al 3, nos dice que en ese tiempo, en el reinado milenial de Jesús, cuando él esté impartiendo esa justicia desde Jerusalén, dice, correrán a él todas las naciones y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe en sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Desde allá se impartirá la luz, desde allá de Jerusalén se impartirá la justicia y todo mundo querrá ir a recibir justicia a Jerusalén. Durante ese reinado milenial, pues es necesario que suceda ese periodo de tiempo porque solamente en esas condiciones pues se van a terminar de cumplir las promesas que Dios ha hecho. Las promesas que hoy no se pueden cumplir porque, como sabemos, pues Satanás está libre y en este mundo las autoridades son gobiernos de hombres que pues adolecen de justicia, pero hay promesas que Dios ha hecho, están en su palabra, que no se han cumplido, solamente que en el reino milenial pues se darán las condiciones para que se cumplan. ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, pues hay promesas para la nación de Israel, hay promesas para todas las naciones del mundo, hay promesas para la creación y si hablamos de Israel, comentaba yo en la sesión anterior que se le prometió una extensión de la tierra prometida que nunca en ningún momento de la historia de Israel ha ocupado totalmente en los límites que Dios la prometió, pero en el reino milenial eso será posible. Los límites que Dios estableció para que Israel habitara en la tierra prometida van a ser ocupados en su totalidad, cosa que no ha sucedido hasta hoy en ningún momento de la historia de Israel, ni siquiera cuando Salomón reinó en un reino extendido. La Génesis 15, 18 y Números 34 nos hablan de esos límites de la tierra prometida que Dios dijo que serán para Israel. Y todo ello pues será posible en el reino milenial, porque Dios prometió, Génesis 17, 8, dice, yo te daré posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que resides, la tierra del Canaán, esa será tuya, y estableceré contigo un pacto eterno. Dios también, pues, ha prometido que, pues, la descendencia de David saldría un rey eterno, y eso empezó a suceder con Jesús, que es de la línea del justo, del linaje de David, y cuando Jesús reine en ese reino milenial de Jerusalén, pues de ahí a la eternidad, pues se cumplirá esta gran promesa de Dios de que nunca se va a extinguir quien reine de la descendencia de David. Dice segundo libro de Samuel en el capítulo 7, versículos 12 y 13, yo estableceré el trono, su reino para siempre, y tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí. Eso es lo que Dios ha prometido también. Y Jesús, pues es el cumplimiento del pacto, como decía yo, por sus genealogías y por su reinado milenial, que será el comienzo del reino eterno de Jesús sobre Jerusalén y la tierra. Bueno, pues también hay otras promesas que se van a cumplir, aparte de las que ya he mencionado, y son promesas que no me dio tiempo en el segmento anterior, pero que hoy lo vamos a ver. Dios prometió que las naciones todas adorarían a Jesús como su gobernante. Y esto es una escritura del libro de Daniel, en el capítulo 7, en los versículos 11 al 14, en donde nos dice que le fue dado el dominio. Comienza narrando
Daniel en la gran visión que tuvo, dice, estaba yo mirando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre, haciendo referencia a lo que hoy conocemos como Jesús. Fue la visión que tuvo Daniel en las nubes, en el cielo venía alguien como el hijo del hombre y llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él, dice Daniel en su visión. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían, y su dominio es un dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Este libro de Daniel es un libro profético de los últimos tiempos. Fue escrito, está incluido en los libros del Antiguo Testamento, y pues está la promesa de Dios de que todas las naciones pues adorarían a Jesús, porque le han sido dado el dominio, la majestad y la realeza, y no habrá nación y que no le sirva y le adore. Su dominio eterno no se acabará, dice esta profecía de Daniel. Hay también pues promesas que Dios dio para su creación. Como sabemos, en el principio Dios creó todo lo que existe, creó al hombre y a la mujer, y a causa de la desobediencia y el pecado, la corrupción entró en la vida del hombre y en la creación de Dios, de manera que pues Dios había hecho al hombre pues para que no muriera, pero por causa del pecado, pues el hombre pues acortaron sus días, y el propósito principal de la creación de Dios en un principio pues se vio estorbado por ese incidente en Génesis, pero la promesa de que esa maldición de la que Jesús ya pagó el precio va a ser levantada totalmente. Ya empezamos con el sacrificio de Jesús, pero pues está prometido. Lo dice Romanos 18, 19 al 22, dice, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderos sus hijos, quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. Volviendo al principio original de Dios para toda su creación, la creación va a ser liberada de la muerte, de la corrupción, de la descomposición, y dice, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Se va a cumplir el propósito original de Dios en su creación para volver a ser liberados con la vida eterna que Jesús ganó para nosotros, y con ello, con la corrupción en todos los sentidos y descomposición de nuestro ser. Todo ello también lleva al cumplimiento de otra promesa, como es la cita que leí al principio, donde los animales pues van a ser restaurados en su condición original, cuando en el libro de Génesis nos narra que pues su alimento eran árboles frutales y pasto, ¿verdad? Todavía no existía la situación que conocemos hoy de las cadenas alimenticias, pero eso va a ser restaurado. Como ya leí el libro de Isaías 11, del versículo 6 al 8, nos habla todo esto. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se recostará con el cabrito, el ternero y el cachorro de león crecerán juntos, y etcétera, etcétera. Un niño pequeño los conducirá, la vaca y la osa pasarán, y sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Regresará todo al diseño original en ese sentido que tuvo Dios para su creación, incluyendo la tierra. La tierra, que es creación de Dios, pues va a ser transformada a como existen las condiciones actuales en el mundo. Está dicho desde Isaías 32, 15 al 17, dice,
cuando sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque, entonces habitará el derecho en el desierto y la justicia se establecerá en el campo fértil. El efecto de la justicia será paz y el resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Es decir, el periodo milenial del reino milenial de Jesús dará las condiciones para volver al plan original de Dios con el cumplimiento total de sus promesas, donde toda su creación, el reino animal, el hombre, serán restaurados, liberados de la corrupción y de la muerte, y pues aún liberados de la enfermedad, como lo dice Ezequiel 47:9, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es decir, condiciones perfectas, condiciones que Dios tuvo en su corazón para su creación y para el hombre, y todo ello terminará de cumplirse en ese periodo de gloria donde Jesús reine. Aunque también la Biblia nos habla de que al final de ese periodo milenial, pues todavía va a haber alguna batalla contra Satanás, porque si hacemos un resumen de lo que es el reino milenial de Jesús, pues podríamos decir que Jesucristo va a reinar desde su trono en Jerusalén. Todo el que se sujete a ese reino va a ser redimido por Dios y va a ser justo. Y quienes habiten durante ese periodo de tiempo van a ser distintos grupos de personas, dos grandes grupos. Aquellas personas que vivirán ese reino milenial en un cuerpo físico glorificado. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues lo que nos habla la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y primera carta de Corintios capítulo 15, del arrebatamiento de la iglesia, o bien de los que murieron o viven en Cristo. Nos habla que en las nubes, antes del reino milenial, Él vendrá en las nubes por aquellos que, primero por los que ya murieron en Cristo, van a ser arrebatados en las nubes, y luego los que estén vivos van a ser arrebatados y se les dará un cuerpo glorificado. Entonces, en ese primer momento de esa esperanza bendita del arrebatamiento de la iglesia, pues va a ser un grupo de personas que estén con Jesús en los cielos y reciben un cuerpo glorificado, pero después regresan a la tierra con Jesús para reinar con él en el reino milenial. Ese es un grupo de personas. Pero en ese tiempo del reino milenial también habrá personas que pasaron la gran tribulación, no se fueron en una primera instancia en ese arrebatamiento, pero sobrevivieron a la gran tribulación. Bueno, unos son mártires que nunca renunciaron a Jesús en la gran tribulación, pero resucitan para el periodo milenial, y pues va a haber también personas que sí sobreviven a la gran tribulación y van a tener cuerpos terrenales. Es decir, no fueron arrebatados, pero van a sobrevivir a la gran tribulación. ¿Quiénes son? Pues en general son judíos creyentes en Cristo y gentiles creyentes en Cristo que sobreviven a la gran tribulación. Entonces, en ese reino milenial va a haber esos dos grandes grupos de personas, los que tienen cuerpo glorificado y los que tienen cuerpo natural terrestre. Y quienes tienen ese cuerpo natural terrestre, pues seguirán reproduciéndose, seguirán teniendo familia, seguirán pues engendrando generaciones, y las futuras generaciones pues tendrán todas ellas pues el deber de sujetarse al reino de Jesús, aunque al final de ese reino milenial también está escrito en la Biblia que muchos de ellos, por el libre albedrío que Dios nos ha dado, pues muchos de ellos van a ser seducidos por Satanás cuando al final de los 1000 años, pues Satanás se ha soltado nuevamente
y lo seduzca para la gran batalla de Gog y Magog, la batalla final, donde Jesús triunfa de una manera definitiva. Así es que yo cuando leo pues este periodo de tiempo que está por suceder, no sabemos cuándo, desde luego, pero lo que sí sabemos es que es cierto porque lo dice la Biblia, pues me hace pensar que el reto de fe que yo tengo en este tiempo es creer en las promesas de Dios que están escritas en la palabra y que están por cumplirse. Porque mucho de lo que ya hizo Dios, pues también lo leo en la Biblia y lo creo, pero mi principal reto de fe es estar viviendo mi vida para agradar a Jesús, porque vienen periodos muy importantes en la humanidad y en el mundo, en donde mi condición correcta delante de Jesús, pues me permitirá ser parte con Él de todo este futuro glorioso que está profetizado para Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, sé que estos segmentos que transmitimos pues son muy breves y sé que estos eventos, revelaciones de los últimos tiempos en realidad son bastante profundos. Algo podemos hablar de ellos, de la luz que Dios nos da, pero pues son profundos y en algún momento Dios nos los habrá de revelar totalmente. Pero hoy pues nos es suficiente con leer la escritura, tratar de recibir de parte de Dios revelación de lo que está por suceder y estar firmes cada día en el propósito eterno que tiene Jesús y que aún falta por cumplirse. Pues con esto, el día de hoy cierro el tema del reino milenial, pues agradeciéndole su atención. He dicho las citas bíblicas que he utilizado, aunque no las he leído en su totalidad, pero las he mencionado para que ustedes también tomen su Biblia y las busquen y las lean y confirmen las citas que referencié en esta plática. Muchas gracias y buenas tardes. Que tengan una excelente semana.